Henry Bergson, Memoria y vida, por Gilles Deleuze. 11. 4. Condición humana y filosofía. B. La condición humana y su superación. 67. Estatuto de la inteligencia. Esta solución consistiría, en primer lugar, en considerar la inteligencia como una función especial del espíritu, esencialmente vuelta hacia la materia inerte. Luego consistiría en decir que ni la materia determina la forma de la inteligencia impone su forma a la materia, ni la materia y la inteligencia han sido reguladas una sobre otra por no sé qué armonía preestablecida, sino que progresivamente la inteligencia y la materia se han adaptado una a otra para detenerse en última instancia en una forma común. Esta adaptación se habría efectuado, por lo demás, de modo absolutamente natural, porque es la misma inversión del mismo movimiento lo que crea a la vez la intelectualidad del espíritu y la materialidad de las cosas. Desde este punto de vista, el conocimiento que de la materia nos dan nuestra percepción por un lado y la ciencia por otro, nos parece aproximativo, sin duda, pero no relativo. Nuestra percepción, cuyo papel estriba en esclarecer nuestras acciones, opera una división de la materia que siempre está demasiado neta, demasiado subordinada a las exigencias prácticas, siempre revisable por consiguiente. Nuestra ciencia, que aspira a adoptar la forma matemática, acentúa más de lo que es preciso la espacialidad de la materia. Sus esquemas serán, por tanto, en general, demasiado precisos y, además, siempre podrán rehacerse. Para que una teoría científica fuese definitiva, sería preciso que el espíritu pudiera abarcar en bloque la totalidad de las cosas y situarlas exactamente unas en relación con las otras. Pero en realidad, estamos obligados a plantear los problemas uno a uno en términos que son por eso mismo términos provisionales. De suerte que la solución de cada problema deberá ser indefinidamente corregida por la solución que se dé a los problemas siguientes y que la ciencia, en su conjunto, es relativa al orden contingente en que los problemas han sido sucesivamente planteados. En este sentido y en esta medida, hay que considerar a la ciencia convencional, pero la convencionalidad es de hecho, por así decir, no de derecho. En principio, la ciencia positiva versa sobre la realidad misma, puesto que no sale de su dominio propio, que es la materia inerte. Surge entonces el conocimiento científico así considerado. En revancha, la teoría del conocimiento deviene una empresa infinitamente difícil que supera las fuerzas de la inteligencia pura. En efecto, no basta ya con determinar, mediante un análisis llevado con prudencia, las categorías del pensamiento. Se trata de engendrarlas. Por lo que concierne al espacio, sería preciso seguir, mediante un esfuerzo sui generis del espíritu, la progresión, o mejor, la regresión de lo extraespacial que se degrada en espacialidad. Al situarnos en el punto de partida más alto posible, en nuestra propia conciencia, para luego dejarnos caer poco a poco, experimentamos la sensación de que nuestro yo se extiende a recuerdos inertes exteriorizados unos en relación con los otros, en lugar de extenderse en un querer indivisible y actuante. Pero esto no es más que un principio. Nuestra conciencia, al esbozar el movimiento, nos muestra la dirección y nos hace entrever la posibilidad que tiene de continuarse hasta el fin. Ella no va tan lejos. Por el contrario, si consideramos la materia, que en principio nos parece coincidir con el espacio, hallamos que, cuanto más se fija nuestra atención en ella, tanto más entran unas en otras las partes que nosotros pensábamos yuxtapuestas. Cada una de ellas sufre la acción del todo que, por consiguiente, le es presente en alguna manera. Así, aunque se despliega en el sentido del espacio, la materia no desemboca por completo en él, de donde se puede deducir que no hace más que continuar mucho más lejos el movimiento que la conciencia podía esbozar en nosotros en estado naciente. Tenemos, por tanto, los dos extremos de la cadena, aunque no lleguemos a captar los otros anillos. ¿Se nos escaparán siempre? Es preciso considerar que la filosofía, tal como la definimos, no ha tomado todavía conciencia completa de sí misma.
La física comprende su papel cuando orienta la materia en el sentido de la espacialidad, pero ¿ha comprendido la metafísica el suyo cuando sigue pura y simplemente los pasos de la física, con la quimérica esperanza de ir más lejos en la misma dirección? ¿No sería su tarea propia, por el contrario, remontar la pendiente que la física desciende, buscar la materia en sus orígenes y construir progresivamente una cosmología que sería, si pudiera hablarse así, una psicología al revés? Todo cuanto aparecía como positivo al físico y al geómetra, desde este nuevo punto de vista, se convertiría en interrupción o en inversión de la positividad verdadera, que habría que definir en términos psicológicos. Por supuesto, si se considera el orden admirable de las matemáticas, el acuerdo perfecto de los objetos de que se ocupan, la lógica inmanente a los números y a las figuras, la certidumbre en que estamos, cualesquiera que sean la diversidad y la complejidad de nuestro razonamiento sobre el mismo tema, de llegar siempre a la misma conclusión, nos costará trabajo ver en las propiedades de apariencia tan positiva un sistema de negaciones, la ausencia más que la presencia de una realidad verdadera. Pero no hay que olvidar que nuestra inteligencia, que comprueba este orden y que lo admira, está dirigida en el sentido mismo del movimiento que aboca a la materialidad y a la espacialidad en su objeto. Cuanta mayor complicación inserta al analizar su objeto, tanto más complicado es el orden que allí encuentra. Y este orden y esta complicación le producen necesariamente el efecto de una realidad positiva, aunque sea del mismo sentido que ella. Evolución creativa, 207-210. 68. Posibilidades de la inteligencia. Una inteligencia que reflexiona es una inteligencia que, además del esfuerzo prácticamente útil, tiene un exceso de fuerza que gasta. Es una conciencia que virtualmente ya se ha reconquistado a sí misma. Pero aún es preciso que la virtualidad se convierta en el acto. Presumiblemente, sin el lenguaje, la inteligencia hubiera sido empujada a los objetos materiales que estaba interesada en considerar. Hubiera vivido en un estado de sonambulismo, exteriormente a sí misma, hipnotizada en su trabajo. El lenguaje ha contribuido mucho a liberarla. La palabra hecha para irse de una cosa a otra es, en efecto, esencialmente desplazable y libre. Podrá, por tanto, extenderse, no sólo de una cosa percibida a otra cosa percibida, sino incluso de la cosa percibida al recuerdo de esa cosa, del recuerdo preciso a una imagen más fugaz, de una imagen fugaz, pero no obstante representada todavía, a la representación del acto mediante el cual se la representa, es decir, a la idea. Así va a abrirse a los ojos de la inteligencia que miraba hacia afuera todo el mundo interior, el espectáculo de sus propias operaciones. Por lo demás, no esperaba más que esta ocasión. Aprovecha que la palabra es en sí misma una cosa para penetrar, llevada por él en el interior de su propio trabajo. Su primer trabajo consiste en fabricar los instrumentos. Esta fabricación solo es posible mediante el empleo de ciertos medios que no están cortados a la medida exacta de su objeto, que le superan y que así permiten a la inteligencia un trabajo suplementario, es decir, desinteresado. Desde allí en que la inteligencia, reflexionando sobre sus propios caminos, se percibió a sí misma como creadora de ideas, como facultad de representación en general, no hay objeto del que no quiera tener idea, aunque carezca de relación directa con la acción práctica. Por eso es por lo que decimos que hay cosas que solo la inteligencia puede buscar. En efecto, solo ella se preocupa por la teoría. Y la teoría quisiera abarcarlo todo, no solo la materia bruta sobre la que por naturaleza tiene poder, sino también por la vida y el pensamiento. La evolución creativa, 159-160. 69. Estatuto de la sociedad.
Instinto e inteligencia tienen por objeto esencial utilizar los instrumentos. Aquí, útiles inventados, variables e imprevistos por consiguiente. Allí, fuerzas proporcionadas por la naturaleza e inmutables por tanto. El instrumento está por lo demás destinado a un trabajo, y este trabajo es tanto más eficaz cuanto más especializado sea, cuanto más dividido esté entre trabajadores diversamente cualificados que se complementan unos a otros. La vida social es, de este modo, inmanente, como un vacío ideal, al instinto y a la inteligencia. Ese ideal encuentra su realización más completa en la colmena o en el hormiguero por un lado, en las sociedades humanas por otro. Humana o animal, una sociedad es una organización. Implica una coordinación y generalmente también una subordinación de unos elementos a otros. Ofrece, por tanto, simplemente vivido o, todo lo más, representado, un conjunto de reglas o de leyes. Pero en una colmena o en un hormiguero, el individuo está clavado a su empleo por su estructura, y la organización es relativamente invariable, mientras que la ciudad humana es de forma variable y está abierta a todos los progresos. De lo cual resulta que en las primeras, cada regla les es impuesta por la naturaleza, es necesaria. En las otras solo hay una cosa natural, la necesidad de una regla. Por tanto, en una sociedad humana, cuanto más se profundice hasta la raíz las diversas obligaciones para llegar a la obligación general, tanto más se verá obligada a convertirse en necesidad, tanto más se acercará al instinto en aquello que esa sociedad tiene de imperiosa. Y sin embargo, nos engañaríamos mucho si quisiéramos relacionar el instinto con una obligación particular, cualquiera que fuese. Lo que siempre tendremos que decirnos es que, no siendo ninguna obligación de naturaleza instintiva, el todo de la obligación habría sido el instinto si las sociedades humanas no estuvieran provistas, en cierto modo, de variabilidad y de inteligencia. Es un instinto virtual como el que está tras el hábito de hablar. La moral de una sociedad humana es, en efecto, comparable a su lenguaje. Y hay que subrayar que si las hormigas cambian de signos, como parece probable, el signo les es proporcionado por el instinto mismo que les hace comunicarse. Por el contrario, una lengua es un producto de la costumbre. Nada, ni el vocabulario, ni siquiera la sintaxis, viene de la naturaleza. Pero es natural hablar, y los signos invariables, de origen natural, que sirven probablemente en una sociedad de insectos, representan lo que hubiera sido nuestra lengua si la naturaleza, al concedernos la facultad de hablar, no le hubiera unido esta función fabricadora y utilizadora de la herramienta, inventiva por consiguiente, que es la inteligencia. Remitámonos sin cesar a cuál hubiera sido la obligación si la sociedad humana hubiera sido instintiva en lugar de ser inteligente. Así no nos explicaríamos ninguna obligación en particular, daríamos incluso de la obligación en general una idea que sería falsa si no nos atuviésemos más que a ella. Y sin embargo, habrá que pensar en esta sociedad instintiva como en un semejante de la sociedad inteligente, si no se quiere perder el hilo conductor en la búsqueda de los fundamentos de la moral. Ambas fuentes, 22-23. 70. Posibilidades de la sociedad. Por lo demás, la vida hubiera podido quedarse ahí, y no hacer nada más que construir sociedades cerradas cuyos miembros hubieran estado vinculados unos a otros por obligaciones estrictas. Compuestas por seres inteligentes, estas sociedades habrían presentado una variante que no se encuentra en las sociedades animales regidas por el instinto. Pero la variación no habría ido hasta alentar el sueño de una transformación radical. La humanidad no habría sido modificada hasta el punto de que una sociedad única, que comprenda a todos los hombres, aparezca como posible. De hecho, todavía no existe, y quizá no exista jamás. Al dar al hombre la conformación moral que necesitaba para vivir en grupo, la naturaleza ha hecho, probablemente por la especie, todo cuanto podía. Pero de igual forma que ha habido hombres de genio para hacer retroceder los límites de la inteligencia,
y que con ello se ha concedido a los individuos de tarde en tarde mucho más de cuanto hubiera sido posible conceder de una sola vez a la especie, así también surgieron almas privilegiadas que se sentían emparentadas con todas las almas y que, en lugar de permanecer en los límites del grupo y de limitarse a la solidaridad establecida por la naturaleza, se han inclinado hacia la humanidad en general en un impulso de amor. La aparición de cada una de ellas era como la creación de una especie nueva compuesta de un individuo único. El impulso vital abocaba más lejos cada vez en un hombre determinado a un resultado que no habría podido ser obtenido de golpe por el conjunto de la humanidad. Cada una de ellas señalaba así un cierto punto alcanzado por la evolución de la vida, y cada una de ellas manifestaba bajo una forma original un amor que parece ser la esencia misma del esfuerzo creador. La emoción creadora que surgía de estas almas privilegiadas y que era un desbordamiento de vitalidad se ha esparcido en torno a ellas. Entusiastas despedían un entusiasmo que nunca se ha apagado completamente y cuya llama siempre puede volverse a encontrar. Hoy día, cuando con el pensamiento resucitamos a estos grandes hombres de bien, cuando los oímos hablar y cuando los contemplamos obrar, sentimos que nos comunican su ardor y que nos arrastran en su movimiento. Y no es una coerción más o menos atenuada, es una atracción más o menos irresistible. Pero esta segunda fuerza no necesita explicación, como tampoco lo necesitaba la primera. No podéis dejar de causaros la semicoacción ejercida por los hábitos que corresponden simétricamente al instinto. Y no podéis descansar en esa agitación del alma que es la emoción. En un caso tenéis la obligación original, y en otro algo que se convierte en su prolongamiento. Pero en ambos casos os encontráis ante fuerzas que no son propias y exclusivamente morales, cuya génesis no tiene que hacer el moralista. Por haber pretendido hacerla, los filósofos han despreciado el carácter mixto de la obligación en su forma actual. Luego han tenido que atribuir a tal o cual representación de la inteligencia la capacidad de arrastrar la voluntad, como si una idea pudiera exigir alguna vez categóricamente su propia realización, como si la idea fuera aquí otra cosa que el extracto intelectual común, o mejor, la proyección en el plano intelectual de un conjunto de tendencias y de aspiraciones de las que unas están por debajo y otras por encima de la inteligencia. Restablezcamos la unidad, restablezcamos la dualidad de origen. Las dificultades se desvanecen entonces, y la dualidad misma se reabsorbe en la unidad, porque presión social e impulso de amor no son más que dos manifestaciones complementarias de la vida, moralmente entregada a conservar en sus líneas gruesas la forma social que fue característica de la especie humana desde el origen, pero excepcionalmente capaz de transfigurarla gracias a individuos de los que cada uno de los cuales representa como hubiera hecho la aparición de una especie nueva, un esfuerzo de evolución creadora. Ambas fuentes, 97-98. 71. Estatuto y posibilidades de la religión. El ser inteligente no vive solo en el presente. No hay reflexión sin previsión. No hay previsión sin inquietud. No hay inquietud sin un relajamiento momentáneo de la vinculación a la vida. Sobre todo, no hay humanidad sin sociedad. Y la sociedad exige al individuo un desinterés que el insecto, en su automatismo, lleva hasta el olvido completo de sí mismo. No hay que contar con la reflexión para sostener este desinterés. A menos de ser la de un sutil filósofo utilitario, la inteligencia aconsejaría mejor el egoísmo. Por tanto, por dos lados recurriría a un contrapeso. O estaba ya provista de ellos porque la naturaleza, repitámoslo una vez más, no hace a los seres de piezas y de trozos. Lo que es múltiple en su manifestación puede ser simple en su génesis. Una especie que surge trae en la indivisibilidad del acto que la plantea todo el acompañamiento de lo que la hace viable. La detención misma del impulso creador que se ha traducido en la aparición de nuestra especie ha dado con la inteligencia humana, en el interior de la inteligencia humana, la función fabuladora que elabora las religiones. Tal es, por tanto, el papel, tal es la significación de la religión que hemos denominado estática o natural.
La religión es lo que en los seres dotados de reflexión debe colmar un déficit eventual de apego a la vida. Cierto que enseguida se percibe otra solución posible del problema. La religión estática vincula al hombre a la vida y por consiguiente el individuo a la sociedad, contándole historias comparables a las que sirven para acunar a los niños. Indudablemente no son historias como las otras, nacidas de la función fabuladora por necesidad y no por simple placer, remedan la realidad percibida hasta el punto de prolongarse en acciones. Las demás creaciones imaginativas presentan esta tendencia, pero no exigen que nos dejemos ir en ellas. Pueden permanecer en el estado de ideas. Aquellas, por el contrario, son ideomotrices. No por ello dejan de ser fábulas, que los espíritus críticos aceptarán a menudo de hecho, como hemos visto, pero que de derecho deberán rechazar. El principio activo, móvil, del que solo el estacionamiento en un punto extremo es expresado por la humanidad, exige sin duda de todas las especies creadas que se aferren a la vida. Pero, como hemos mostrado antes, si este principio da a todas las especies globalmente, a la manera de un árbol que impulsa en todas las direcciones las ramas acabadas en yemas, la razón de ser del desarrollo entero es el depósito, en la materia, de una energía libremente creadora. Es el hombre o algún ser igual, o algún ser de igual significación. Y no decimos de igual forma. El conjunto hubiera podido ser superior a lo que es, y probablemente eso ocurre en mundos donde la corriente se ha lanzado a través de una materia menos refractaria. De igual forma que la corriente hubiera podido no encontrar nunca libre paso, ni siquiera en esta medida insuficiente, en cuyo caso jamás se habrían desprendido sobre nuestro planeta la calidad y la cantidad de energía creadora que representa la forma humana. Pero, de cualquier modo, la vida es, por lo menos, algo deseable, más deseable incluso para el hombre que para las demás especies, puesto que éstas la sufren como un efecto producido durante el paso por la energía creadora, mientras que en el hombre es el éxito mismo, por incompleto y precario que sea, de ese esfuerzo. ¿Por qué entonces no habría de encontrar el hombre la confianza que le falta, o que la reflexión ha podido quebrantar al remontarse para tomar impulso en la dirección de donde el impulso ha venido? No es mediante la inteligencia, o en cualquier caso no solo con la inteligencia, como podría serlo. Así, iría más bien en sentido inverso. La inteligencia tiene un destino especial, y cuando se eleva en sus especulaciones, nos hace todo lo más concebir posibilidades, nunca toca una realidad. Pero sabemos que en torno a la inteligencia ha quedado una franja de intuición, vaga y evanescente. ¿No se la podría fijar, intensificarla y sobre todo completarla en acción, porque no se vuelve pura visión sino por un debilitamiento de su principio? Y si puede decirse por una abstracción práctica sobre ella misma, un alma capaz y digna de este esfuerzo no se preguntaría siquiera si el principio con el que ahora se mantiene en contacto es la causa trascendente de todas las cosas, o si no es más que su delegación terrestre. Le bastaría consentir que se deja penetrar sin que su personalidad quede absorbida por un ser que puede inmensamente más que ella, como el hierro por el fuego que lo enrojece. Su vinculación a la vida será en adelante su inseparabilidad de este principio. Alegría en la alegría, amor de lo que no es más que amor. Se entregaría a la sociedad por añadidura, pero a una sociedad que sería entonces la humanidad entera, amada en el amor de lo que es su principio. La confianza que la religión estática aporta al hombre se vería transfigurada. Más preocupación por el porvenir, más preocupación por el porvenir, más retorno inquieto sobre sí mismo. El objeto no valdría materialmente la pena y moralmente adquiriría una significación muy alta. La vinculación a la vida en general se realizará entonces a partir de una desvinculación de cada cosa en particular. Pero entonces habría que hablar de religión. Habría que emplear esa palabra para todo cuanto le precedió. ¿No difieren las dos cosas hasta el punto de excluirse y de no poder ser llamadas con el mismo nombre? Hay muchas razones, sin embargo, para hablar de religión en dos casos.
en los dos casos. En primer lugar, el misticismo, porque estamos pensando en él, por más que transporte al alma a otro plano. No por ello deja de asegurarle, en forma eminente, la seguridad y la serenidad que la religión estática tiene por función procurar. Pero, sobre todo, hay que considerar que el misticismo puro es una esencia rara, que la mayoría de las veces se la encuentra en el estado de disolución, que no por ello comunica menos entonces a la masa a que se mezcle su color y su perfume y que se le debe dejar con ella, prácticamente inseparable de ella, si se le quiere coger actuando, puesto que así es como ha terminado por imponerse al mundo. Al colocarse en este punto de vista, se verán una serie de transiciones y una especie de diferencias de grado allí donde realmente hay una diferencia radical de naturaleza. Ambas fuentes, 222-225. 72. El místico. Porque el amor que le consume no es simplemente el amor de un hombre por Dios, es el amor de Dios por todos los hombres. A través de Dios, por Dios, ama a toda la humanidad con un amor divino. No es la fraternidad que los filósofos han recomendado en nombre de la razón, arguyendo que todos los hombres participan originalmente de una misma esencia razonable. Ante un ideal tan noble, uno se inclinará con respeto. Uno se esforzará por realizarlo si no es demasiado molesto para el individuo y para la comunidad, pero no se vinculará a él con pasión. En caso contrario, se habrá respirado en algún rincón de nuestra civilización el perfume enervante que el misticismo ha dejado ahí. Los filósofos mismos habrían propuesto con tanta seguridad el principio, tan poco concorde con la experiencia corriente de la igual participación de todos los hombres en una esencia superior, si no hubieran encontrado los místicos para abarcar la humanidad entera en un solo e indivisible amor. No se trata aquí, por tanto, de la fraternidad con que se ha construido la idea para hacer con ella un ideal, y tampoco se trata de la intensificación de una simpatía innata del hombre por el hombre. De tal instinto, por otra parte, se puede uno preguntar si ha existido alguna vez, en parte alguna, más que en la imaginación de los filósofos, donde ha surgido por razones de simetría. Familia, patria, humanidad aparecen como círculos cada vez más amplios y se ha pensado que el hombre debía amar naturalmente a la humanidad como ama a su patria y a su familia, mientras que en realidad el grupo familiar y el grupo social son los únicos que han sido queridos por la naturaleza, los únicos a que corresponden los instintos, y los instintos sociales llevarían a las sociedades a luchar unas contra otras antes que a unirse para constituirse efectivamente en humanidad. Todo lo más podría sobrar accidentalmente el sentimiento familiar y social y emplearse más allá de las fronteras naturales por lujo o por juego, pero nunca se iría muy lejos por ese camino. Bien diferente es el amor místico de la humanidad. No prolonga un instinto, no deriva de una idea, no es ni sensible ni racional. No es lo uno y lo otro implícitamente y es mucho más efectivamente. Porque un amor tal es la raíz misma de la sensibilidad y de la razón, así como del resto de las cosas. Coincidente con el amor de Dios por su obra, amor que ha hecho todo, entregaría a quien supiera interrogarle el secreto de la creación. Es de esencia metafísica más que moral. Con la ayuda de Dios, querría rematar la creación de la especie humana y hacer de la humanidad lo que hubiera sido rápidamente si hubiera podido constituirse de forma definitiva sin la ayuda del hombre mismo. O, para emplear las palabras que dicen, como veremos, lo mismo en otro lenguaje. Su dirección es la misma del impulso de vida. En este impulso mismo, comunicado íntegramente a hombres privilegiados que querrían imprimirlo entonces a la humanidad entera y, mediante una contradicción realizada, convertir en esfuerzo creador esta cosa creada que es una especie, hacer un movimiento de lo que por definición es una parada. ¿Lo conseguiría? Si el misticismo debe transformar la humanidad, no podrá hacerlo más que transmitiéndole cada vez más y lentamente una parte de sí mismo. Los místicos lo saben bien. El gran obstáculo que encuentran es lo que ha impedido la creación de una humanidad divina. El hombre debe ganar su par con el sudor de su frente.
En otras palabras, la humanidad es una especie de animal sometida como tal a la ley que rige el mundo animal y que condena al que vive a alimentarse de lo vivo. Dado que el alimento es disputado por la naturaleza en general y por sus congéneres, emplea necesariamente su esfuerzo en procurárselo. Su inteligencia está hecha precisamente para proporcionarle armas y utensilios con vistas a esa lucha y a ese trabajo. En tales condiciones, ¿cómo volvería la humanidad hacia el cielo una atención esencialmente fija en la tierra? Si es posible, no podrá ser más que mediante el empleo simultáneo o sucesivo de dos métodos muy distintos. El primero consistiría en intensificar mucho el trabajo intelectual, en llevar la inteligencia más allá de lo que la naturaleza habría querido para ella, que el simple útil ceda el puesto a un inmenso sistema de máquinas capaces de liberar la actividad humana. Por otra parte, esta liberación será consolidada por una organización política y social que aseguraría al maquinismo su verdadero destino. Medio peligroso, porque la mecánica, al desarrollarse, podrá volverse contra la mística. Se halla incluso en reacción aparente contra ella cuando la mecánica se desarrolla al máximo. Pero hay riesgos que hay que correr. Una actividad de orden superior que tiene necesidad de una actividad más baja deberá suscitarla o, en todo caso, dejarla hacer con peligro de negarse si es preciso. La experiencia demuestra que si de dos tendencias contrarias pero complementarias, una ha crecido hasta el punto de querer ocupar todo el sitio, la otra seguirá bien a poco que haya sabido conservarse. Le llegará su vez, y entonces se beneficiará de todo cuanto se ha hecho sin ella, de todo cuanto ni siquiera ha sido dirigido vigorosamente más que contra ella. Sea como fuere, este medio no podía ser utilizado hasta mucho más tarde, y mientras tanto había un método distinto a seguir. Consistía en no soñar para el impulso místico una propagación general inmediata, evidentemente imposible, sino en comunicarla, aunque ya debilitada, a un pequeño número de privilegiados que en conjunto formarían una sociedad espiritual. Podrían ensayarse sociedades de esta clase. Cada una de ellas, gracias a aquellos de sus miembros excepcionalmente dotados, daría nacimiento a una o a varias más. Así se conservaría, así se propagaría el impulso hasta el día en que un cambio profundo de las condiciones materiales impuestas a la humanidad por la naturaleza permitiría, por el lado espiritual, una transformación radical. Tal es el método que los grandes místicos han seguido. Por necesidad y porque no podían hacer más, gastaron, sobre todo en fundar conventos u órdenes religiosas, su energía excedente. Por el momento no tenían que mirar más lejos. El impulso de amor que les llevaba a elevar la humanidad hasta Dios y a acabar la creación divina no podía realizarse, en su opinión, más que con la ayuda de Dios, cuyos instrumentos eran. Todo su esfuerzo, por tanto, debería concentrarse en una tarea muy grande, muy difícil, pero limitada. Vendrían otros esfuerzos, y otros les habrían precedido. Todos serían convergentes, pues que Dios hacía con ellos una unidad. Ambas fuentes, 247-250.